cielo llueven melodías, la tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Yo te vivo y te respiro, eres el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Yo te vivo y te respiro, eres el pulso que aviva mi corazón. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se transmite de lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico, a través de la cadena del Milagro Internacional, CDM Internacional, unored.com. También a través de Radio Clamor por internet, por TuneIn Radio y unored.com y cdminternacional.com. Bienvenido también. Este programa se transmite de 9 en adelante, de lunes a viernes, a través de Facebook Live de Clamor. Esperamos que sea de bendición. Recuerden que aquellos que desean escribirnos pueden hacerlo, unirse a nuestra carta mensual. Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Así que bienvenidos a esta edición de Clamor. Hoy vamos a analizar la situación en Colombia. Vamos a hablar un poquito de Colombia porque fue prácticamente, aunque el primer país que yo trabajé fue aquí en Puerto Rico, donde desarrollé el comienzo del ministerio, pero luego también, antes de llegar a Colombia, estuve en Guatemala. Así que, pero luego volví a Guatemala, fue cuando mayor victoria y más cosas grandes Dios hizo.
pero donde verdaderamente desarrollé, aparte de Puerto Rico, y el primer país que paré fuera de aquí fue Guatemala, pero donde verdaderamente desarrollé el comienzo por la década del 69, la década del 60, en 1969, 70, 70, 70, creo que 71 también, pero por ahí, década del 80, 1980, también en la década del 90, así que, y aún, sí, en la década del 90, y la última vez fue en 1998, que fue cuando prediqué por última vez en Colombia. En aquel momento prediqué en la Plaza de Bolívar a más de 80,000 personas. Así que tengo una historia de eso que vamos a hablar. Y puedo hablar de esa trayectoria en Colombia y analizar las situaciones, entender bien qué es lo que pasa en ese país, desde la perspectiva espiritual y de experiencia mía. Vamos a dedicar el programa a Colombia hoy y vamos a estar orando por Colombia, vamos a estar analizando el problema, porque el problema de Colombia es casi el de muchos países, pero es una forma diferente, muy profundo. Y recuerden que estamos pidiendo la oración. En este momento me encuentro en un viaje, viajando a través de Panamá, posiblemente llegue a la frontera de Costa Rica y, si Dios lo permite, pasaré a Nicaragua. Uno de los propósitos de Nicaragua es fortalecer la fe de la iglesia, si es posible reunirme, orar y dar discipulado a la presidencia, el comandante Ortega y su esposa, a quienes amamos muchísimo, su familia, y reunirme con muchas personas que amamos allí en Nicaragua. Y si es posible y lo conseguimos, aunque sea una hora por radio y televisión, en prime time, darle un mensaje a la nación de Nicaragua, especialmente al pueblo, a la iglesia, al liderato y al pueblo en general. Otro proyecto que tengo de ir a Nicaragua es el asunto de la visa, a través de si es puesto la voluntad de Dios, si es voluntad de Dios que yo regrese este año a Venezuela, pues que el gobierno de Venezuela me otorgue una visa por un año, aunque sea, para, si es posible, así terminar mi trabajo, la obra que Dios me ha encomendado en Venezuela. Ore por esto, ore también por el Día de Clamor. El Día de Clamor es muy importante este año. Estamos ya cerca de los 50 años de clamor a Dios. Y he estado intensamente pidiendo la oración por mi familia y por todos los que trabajamos aquí y por la coordinación de este evento, porque, como le estoy diciendo, es difícil la situación. Tenemos muchos enemigos ahora en el Capitolio, pero tenemos a Dios que está de parte de nosotros y esperamos que Dios abra las puertas y que, como he dicho, no planeo decirle al pueblo que se quede en su casa, porque ya Nueva York, el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, Broadway, todo está abriendo, los parques de pelota, California está abriendo Chicago, está abriendo la Florida, ya prácticamente está abierto. Y entonces estamos viendo qué van a hacer aquí. Y lo estoy repitiendo cuantas veces, por eso les pido la oración. Sí necesitamos su colaboración económica, no pierdo eso de vista, pero más importante, si usted no puede ofrendar, olvídese. Lo más importante es la oración, porque no podemos seguir que nos traten como peor que lo peor. En otras palabras, ya en estos días que usted está viendo este programa, se ha celebrado una marcha masiva en Estados Unidos de homosexuales en Nueva York, donde han prohibido hasta que la policía los vigile. Aquí se está proyectando marchas en Cabo Rojo y marchas, desfiles aquí y protestas. Entonces, nosotros estamos viendo de esta forma. Yo no, hasta menos que Dios no me lo indique, hasta ahora me estoy manteniendo firme en lo que creo que debo hacer. No estamos pidiendo al pueblo que se quede como el año pasado en la casa. Sí, le estamos pidiendo
que a los enfermos, las personas que no tienen buena salud, que no aguantan sol, personas que están demasiado afectados, que no pueden pasar. El evento empieza a las 11 de la mañana frente al Capitolio, el 6 de septiembre. Usted llegará como una hora antes. Entonces terminará a las 2, si Dios lo permite, a menos que no haya manifestación de Dios, y después que hagamos el gran clamor, todo el mundo se va para la casa. No se estará recogiendo hasta ahora, lo que veo planificado, no se va a recoger ofrendas, sino que se va a poner unas urnas y la gente que quiere colaborar. Estamos orando para que antes de clamar consigamos auspiciadores, que sean responsables de muchas cosas, porque esto cuesta miles de dólares, y que Dios nos provea los recursos anticipadamente, porque hay cosas que tenemos que pagar por adelantado. Entonces, estamos pidiendo a Dios que obre maravillosamente, que consigamos que se nos trate con respeto. El evento no se va a cancelar, se va a dar de 11 a 2 de la tarde. No se va a cancelar. No le estoy pidiendo a todo el mundo que se quede en su casa, sino que cada cual use la discreción y el entendimiento que Dios le ha dado. Si usted está capacitado físicamente, número uno, y viene a clamar a Dios, tomando las debidas precauciones, y si usted tiene alguna condición y su médico dice que no, ok, esa es su decisión. Segundo, que venga dispuesto a acatar las instrucciones que se le van a dar a través de sus pastores y a través de todos los medios cristianos en Puerto Rico. Y que venga dispuesto a dar la batalla espiritual. Que venga equipado con su agua, si tiene medicinas que tomar, venga equipado con sus medicinas. Y venga equipado y preparado para obedecer toda instrucción que se le dé. Si pueden haber protestas en este país y no las cancelan y no las prohíban, si pueden haber marchas multitudinarias de homosexuales y gays, y pueden haber en Cabo Rojo y San Juan, y pueden haber protestas, no hay razón para que manteniendo un orden y una disciplina como la mejor que la que hicimos el año pasado, el pueblo pueda venir a clamar a Dios. Ahora, esto depende también de que ustedes oren profundamente para dos cosas, que Dios nos dé la fortaleza y a los que van a estar con nosotros el valor de enfrentar la oposición que sabemos que se va a levantar. Segundo, que Dios provea todos los recursos que se necesitan. Tercero, y determinantemente, que el pueblo venga dispuesto, oigan bien, venga dispuesto a clamar a Dios y a entender el significado importante y a seguir instrucciones. No hacer lo que quiera, no. Esto es un ejército, Dios es un Dios ordenado. Es decir, que si usted cree que usted no puede venir, pues usted se queda en su casa y allí clama a Dios, lo ve por televisión, lo ve por radio y se une a nosotros. Pero si usted está dispuesto a seguir, está en condiciones, especialmente le estoy invitando a todos los que conformen a su conciencia y estén dispuestos. Ya mi esposa se vacunó, Jorge Isaac tiene la vacuna, yo las tengo. Todo aquel que se pueda vacunar antes de tener las dos vacunas, antes de clamor, que lo haga. Eso es algo importante que le estamos haciendo. Usted, si usted tiene otra creencia, pues usted ore a Dios, hable con su médico, con su pastor, pero le estamos tratando que todo el que pueda, tiene uno, a este momento tiene 1, 2, 3 meses para hacer esto, hermano. Ponerse las dos vacunas, venir dispuesto a seguir instrucciones, venir dispuesto a batallar espiritualmente. Si tiene uso de algunas medicinas, traerlas con usted, traer su protección para el sol, su protección para la lluvia, traer agua si es necesario. Nosotros vamos a tener agua allí también para la gente, pero traer sus meriendas, lo que sea. Usted viene a un confrontamiento por Puerto Rico y por el futuro de nuestros niños, porque en ese momento los niños nuestros estarán retornando a la escuela. Y
queremos en este clamor hasta ahora se va basando, hermano, construyendo y mire qué cosa, ¿no? Construyendo murallas y derribando obstáculos. Eso va a ser el tema de este año, construyendo murallas y derribando obstáculos. Bueno, ponle 3. Reparando murallas, construyendo murallas y derribando obstáculos. Eso va a ser el tema genuino de esto. Tenemos que reconstruir los muros de Puerto Rico ante esta debacle que ha habido y los ataques morales. Tenemos que construir murallas de protección alrededor de Puerto Rico, las que no están construidas. Esos son los 3 elementos del mensaje y del motivo al cual girará el clamor este año. Entonces, y derribando fortalezas del mal. Así que y le podemos decir derribando murallas también, porque vamos a construir buenas murallas, reparar las que estén afectadas y vamos a derribar las malas. Así que todo esto va a ser edificando, derribando y reconstruyendo. Así que va a ser el tema de este año. Necesitamos un ejército de pueblo que venga. Como digo, si viniera a pasar a lo peor de de persecución, nadie me puede impedir a mí, mi familia y un grupo pequeño pararnos allí con la televisión transmitiendo al mundo entero y con los poquitos que sean, si trataran de impedir el evento. Pero hay que orar y estar dispuestos a venir a reconstruir los muros de Puerto Rico, a construir lo que falta y a derribar, oiga bien, y a destruir fortalezas. Y derribar, aquí hay que reconstruir, edificar muros, reconstruir muros y derribar aquellas fortalezas o muros, o lo que le quiera llamar, que impida la victoria de este pueblo, de Puerto Rico, de la iglesia, mundialmente en esta hora final. Así que le he dado un adelanto, necesitamos oraciones. Aquellos que deseen unirse a esta cadena de oración, orar por este viaje que tengo, para que consiga la visa para Venezuela, orar para que el día de clamor se pueda llevar por todos los que estamos bregando, es un equipo grande que estamos bregando, no muy grande, pero suficiente, y la organización de este evento y la financiación de este evento, porque se da mucho dinero. El uplink nada más vale miles de dólares. Gracias a Dios que la cadena del milagro origina, oiga bien, como una colaboración, y yo quiero que ustedes recompensen esta cadena por esto. La cadena del milagro va a originar como todos los años, ellos no cobran por esto. Ellos hacen esto de todo corazón como parte de la obra de Dios. Y esperamos entonces y reconoceremos una vez que tengamos el compromiso de los demás medios cristianos que se van a unir, porque de esta manera pues lo más fuerte es la original. Es estar allí desde el domingo, tienen que estar allí. Y tienen que hacer pruebas en la mañana y tienen que hacer pruebas el día antes. Así que todo esto, y especialmente el uplink, hay que irlo por horas. Porque por la mañana temprano hay que hacer. Eso lo paga Clamor. Entonces, todo lo demás que se hace así es un operativo que cuesta miles y miles de dólares. Oren por la persona que estará haciendo la coordinación internacional. Oren y según vayan teniendo el compromiso de los medios que se van a unir a la cadena del milagro, se van a unir a la cadena del milagro, los estaremos dando el reconocimiento debido aquí. A los auspiciadores que tomen auspiciar ciertas cosas, también les vamos a hacer reconocimiento aquí, durante el evento y después del evento. Y orando para que Dios supla lo que tenemos que tener en efectivo para pagar las cosas que hay que pagar por adelantado. Y que las 2 o 3 o 4 urnas que se pongan allí, pues los que lleven su ofrenda la depositen allí,
van a estar guardados por alguien que va a estar vigilando, no, para que si alguien recoge ofrenda no le dé nada porque no se va a recoger ofrenda allí. Se van a poner unas urnas y esas urnas usted va a echar lo que usted sienta echar allí. El cheque lo hace a Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios y lo echa ahí. Eso es todo lo que va a hacer, lo echa nombre así. Así que necesitamos esa oración. Aquellos que desean enviar su colaboración pueden hacerlo a Día de Clamor a Dios en P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O pueden hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O por ATH móvil /Clamor a Dios, /Clamor a Dios. Ahora, quiero decir que en el próximo programa, si tengo, voy a ponerlo porque no lo he hecho, tuve en estos días, no sé si Yamil o Esdra, mira, busca en el Facebook mío si aparecen las fotos cuando yo fui al Viejo San Juan con el grupo de la iglesia y Jorge Isaac. Me gustaría usar eso, si no en este programa, en el siguiente programa que grabemos, pero fue un evento lindísimo. Quiero hablar porque fue sábado, hizo lluvia y calor. Y entonces ya Jorge Isaac tiene 12 años, hermano. Jorge Isaac tiene 12 años. Y lo que vamos a hacer es que eso lo vamos a buscar y vamos a hablar de eso en el próximo programa, no en este. Pero quiero agradecerle a la iglesia que organizó tan bien este evento. Verdad que llegamos molidos, caminamos, fue algo especial que hablaremos en el próximo programa. Esto pasó ya hace semanas después que cuando esto sale. Pero estamos bien, pero bien, bien agradecidos. Hoy vamos a hablar acerca de Colombia. En la década del 60, había un pastor aquí que ya murió, se llama Celio Valentín. Celio Valentín era pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Las Lomas, aquí en Río Piedra. Celio, pues, era un hombre de una visión misionera. Y entonces, en aquel entonces, habíamos un grupo de evangelistas, se llamaba La Panamericana. No recuerdo todos los nombres, pero éramos como 10 o... Creo que éramos como 10 o 12, no recuerdo exactamente el número. Yo lo que sé fue que Dios nos habló y como Colombia existía un ambiente de persecución, Eugenio Jiménez fue el primer puertorriqueño evangelista que fue a Colombia. Entonces él vino, nos habló a nosotros de la persecución y lo esencial que era ir a Colombia a predicar. Yo quiero darle este trasfondo que lo voy a explicar una vez que, entonces lo voy a explicar por qué las cosas andan como andan en Colombia, pero les quiero decir primero esta introducción y después sigo el resto. En aquel entonces, la Iglesia Católica tenía un concordato con el gobierno para la década del 50, el presidente Ospina Pérez, el presidente Laureano Gómez, que le llamaban el monstruo, y luego vino el general Rojas Pinilla. Estos eran gobiernos totalmente totalitarios contra la iglesia cristiana y contra todo lo que no era extrema derecha. Eran bien crueles, bien criminales, bien malos. La iglesia era bien perseguida en Colombia para la década del 40, la década del 50, del 60 y aún a comienzos del 70. Y cuando Eugenio vino, nos inyectó a todos, Dios bendiga donde quiera que esté Eugenio, siempre lo veo por la mañana, yo voy a las 5 de la mañana a orar a clamor y siempre lo veo ahí. Eugenio pues habló con Celio y dimos un culto, unas actividades en la Iglesia de Dios Pentecostal. Celio llegó a ser director de misiones de la Iglesia de MI y era un amigo de los evangelistas. Y me recuerdo que se hizo un culto donde nosotros estábamos todos pelados. Ninguno de nosotros tenía dinero para ir para allá. Y entonces Eucelio hizo un culto donde se pidió hermanos que pagaran nuestros pasajes. No estábamos hablando de dinero para llevar ni nada, solamente que iban a pagar el pasaje. Y me recuerdo como si fuera hoy,
Es decir, el proyecto era Colombia, país donde la iglesia estaba creciendo, la iglesia de Dios Pentecostal estaba comenzando a crecer, y otros concilios también. La iglesia era bien perseguida en Colombia, no era fácil, es más, no se permitía que uno entrara como misionero, no se permitía que uno entrara como evangelista a dar campaña, tenía uno que, sin mentir, disfrazarse de tal manera. Por ejemplo, hubo Tommy Hernández, creo que se llama Tommy Hernández, era un predicador de California, creo que de Los Ángeles, por allá. Él tenía como 8 hijos, y él cuando firmó que él dijo que era padre, y él no estaba mintiendo, era padre. Ahora, si le llegaba a preguntar qué clase de padre, pues ya era otra cosa, lo dejaron pasar. Manuel Mora, que era un colombiano que había sido anarquista, ateo, todo terrible, y finalmente se convirtió al evangelio y era muy cerca de todos nosotros. Entró como un perito agricultor porque sabía de agricultura. Y así cada uno entró como profesor, porque era profesor de teología, profesor de esto, lo que era maestro. Pudimos infiltrar, a pesar de la rigidez que había para dejar entrar a predicadores y misioneros abiertamente. Era un lío. Para entrar un misionero tenía que pasar por un trapiche, por un sedazo. Pero esto que nosotros íbamos eran campañas relámpagas, y éramos como 10 o 12, realmente no recuerdo, estaba Rafael Quiñones, estaba Héctor Martínez, que ya murió, todos ya murieron, estaba David García, que también murió, estaba Eugenio y Raimundo, su hermano, estaba yo, que era 6, estaba Tommy Hernández, creo que se llamaba Tommy Hernández, que eran 7, y no recuerdo cuántos más, yo sé que éramos como 8 o 10 nombres. Yo sé que se recogieron todos los pasajes. Entonces yo pues busqué al hermano hasta que el hermano que compartió el pasaje, fui y lo busqué, y a cada uno el hermano que prometió nos dio el pasaje. Salimos, David García, y estaba Pepito Berrío, que ya también murió, el hermano de Dani Berrío, el cantante, estaba Pepito también, José Berrío. Y entonces decidimos parar en Guatemala, eso es otra historia. Y de ahí entonces fuimos a Colombia. Fue una historia bien, pero bien larga, hermano, de todo lo que pasó, los sacrificios, el peligro a que nos enfrentamos. Había un pacto con la Iglesia Católica, era dominio católico ese país. Llegó un momento cuando la muerte el asesinato de Gaitán, habían curas como García Herrero, que eran amigos nuestros, nos protegían, pero habían los fanáticos, decían que desde el altar de la Iglesia Católica, si matar a un liberal, un comunista y un evangélico, un protestante, no es pecado. Sí, habían muerto 400 pastores, habían asesinado 35 misioneros ingleses y norteamericanos, y habían quemado cientos de iglesias. Esa es la historia, cómo se levantó el evangelio en Colombia. Los hijos de los evangélicos no podían estudiar si no negaban la fe. Adelmo Chávez, que era un laico entonces, pues llegó a ser tesorero de Clamor en Bogotá. En Chiquinquirá, el cura, el alcalde y las tropas del ejército llegaron y tomaron a su hijo de 3 años en la mano. Adelmo estuvo cerca de mí. Pusieron en alto, dijeron: si no niegas tu fe evangélica, lo matamos, se lo pasa. Él dijo que no negó a Cristo, le pasaron el niño por una bayoneta, se lo tiraron a los pies muertos. Los soldados se llevaron para violar a su esposa en el camión, pero entre los soldados había un adventista, y el adventista cristiano le salvó la honra y la vida a aquella mujer. Si puedo seguir hablando, mi coordinador, el doctor Marco Fidel Suárez, que fue juez y abogado, murió después de unos golpes de un culto que recibió en la cabeza. Fue arrestado en Cali durante mi campaña en Cali. Eneida González, la esposa de González, el pastor de la Asamblea de Cali, 9 meses de embarazo, delante de nosotros, fue golpeada con la culata de rifle de la policía, destruyendo el culto.
Esto fue el ambiente en que yo me crié, llevando nosotros en nuestros cuerpos en Colombia, junto con los mártires, para que hoy Colombia tenga lo que tiene. La libertad. ¿Por qué Colombia está como está? Vamos a escucharla. Vamos a ver en el video que tenemos lo que está pasando en Colombia. Y después, al final, voy a decirle por qué el problema no se ha resuelto. Colombia ha estado viviendo uno de los momentos más difíciles en lo que tiene que ver con el orden público, violencia y disturbios. Por esta razón, líderes cristianos se reunieron con el presidente Iván Duque para presentar algunas propuestas. Lo que comenzó como marchas en contra de una reforma tributaria que planteaba el gobierno nacional se convirtió en continuas protestas, disturbios y violencia. Los manifestantes acusan a las fuerzas de seguridad de utilizar una violencia letal, mientras que el gobierno dice que la policía está enfrentando grupos armados ilegales. Esta situación preocupa, ya que el país está pasando por un nuevo pico de la pandemia. Ante esta situación que es muy crítica, la Iglesia Cristiana ha intensificado jornadas de oración y vigilias en todo el país. Estamos limpiando, estamos saneando, estamos generando una contraparte a toda esta crisis y juntos declarando que la paz del Señor puede gobernar en nuestra nación. Declaramos guerra espiritual porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estamos llamando a toda la sociedad al orden. Estamos llamando a la sociedad a que no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, que de Él viene nuestra respuesta. Debemos orar por todas las personas, pero especialmente por los que están en el gobierno, para que vivamos o que tengamos paz y seamos una nación próspera. Cuando se iniciaron estas marchas hace más de un año, yo di una predicación en donde decía: si no has orado, no hagas nada. Y la razón de este mensaje fue llevar a la gente a orar antes de hacer cualquier cosa, para que Dios nos muestre qué debemos hacer. Al término del encuentro del diálogo nacional con líderes cristianos, el presidente Iván Duque afirmó que este momento doloroso tiene que ser la oportunidad para construir un pacto por los jóvenes. Aquí están representadas las iglesias y sus líderes, y están reunidos hoy para contribuir, para aportar a nuestro país. Hay unos mensajes que han sido transmitidos con claridad. El mensaje del rechazo categórico a cualquier forma de violencia. El rechazo a cualquier conducta, individualidad de la fuerza pública que vaya en contra de los ciudadanos. Pero también el reconocimiento que se ha hecho de la labor que ellos mismos adelantan todos los días por nuestro país. Estamos en este momento con el pastor Héctor Pardo, quien precisamente ha sido invitado por el gobierno de nuestro país. ¿Qué exactamente se trató durante ese tiempo de encuentro con las diferentes entidades religiosas? Fueron casi 3 horas la reunión. Los líderes religiosos de Colombia, como ya lo hemos hecho individualmente, desde las distintas confesiones, religiones, creencias y denominaciones, oramos por el pueblo colombiano y sus instituciones. Encontramos en el diálogo y la unidad el camino para superar la violencia y las vías de hecho. Pedimos levantar los bloqueos que afectan a millones de familias colombianas. Rechazamos cualquier abuso de parte de algunos miembros de la fuerza militar, de la fuerza pública, así como animamos y agradecemos la tarea para garantizar las protestas pacíficas y seguridad de todos los colombianos. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo fue su reacción con la iglesia? Dije el presidente, sabemos que tenemos una fuerza espiritual que está luchando en la situación del país. No es solamente una situación política o digamos de ideología, sino ya espiritual. Le dije, presidente, nosotros proponemos que el próximo 15 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia,
lo dediquemos, como el año pasado lo hicimos, lo dediquemos a orar por la familia, por la vida y por la paz de Colombia. Siempre es de conciliación, nunca de guerra. Y seguimos entonces con la oración. En los próximos días, toda la iglesia del país tendrá una jornada de oración unida de sus respectivos lugares. Desde Bogotá, Colombia, informó Angélica Pacheco, Mundo Cristiano. Bueno, quiero agradecer toda esta información que recibimos de Mundo Cristiano, que es parte de CBN, el Christian Broadcasting Network, de 700 y Pat Robertson. Hace años fui entrevistado por ellos y también estuve en Virginia Beach con Catherine muchos años atrás y fue una experiencia increíble. Bueno, pues vamos a hablar en lo que resta del programa de mi experiencia en Colombia. ¿Por qué es que un país, vamos a analizar hasta donde mejor pueda en el tiempo que me queda, por qué aún habiendo firmado una alegada paz con la FARC, que por años fue el movimiento más, que está dividido, porque hay una parte de la FARC que sigue en violencia, y el Frente Nacional de Liberación, por otro lado, tampoco ha hecho la paz. Ok. Primero ver la situación en Colombia. Uno de los elementos en Colombia, primero era la persecución abierta, como hace años que no regreso a Colombia, no sé cuál es la situación en algunas áreas, porque hay áreas de Colombia donde hasta hace unos años atrás no se permitía a predicar el evangelio por las autoridades y la población local. Pues tuvo un tiempo sangriento de asesinato, de persecución. La razón por la cual se me mandó a arrestar y se me deportó y se me interrogó como un criminal en 1980 en el DAS, después de, usted lo puede ver en YouTube, la prédica del nuevo circo, del Circo de Toros Santa María. Eso está, puede ser que lo logremos y lo saquemos y lo repitamos de nuevo para que usted lo vea. Pues el mensaje iba directo a la realidad de lo que se vivía en Medellín. El gobierno de Tuluá y Ale decidió deportarme, criminalizarme, arrestarme, porque no les gustó las verdades bíblicas que prediqué en aquel momento. La realidad es que logramos, de un país donde había un concordato, un pacto con Roma, donde la religión oficial era la romana y sostenía el gobierno, la institución completa con fondos públicos. La condición de que por años los hijos de los evangélicos no podían estudiar en la escuela si no negaban su fe. La realidad histórica de que el matrimonio único reconocido por el catolicismo era que si tú no te casabas por la iglesia católica, tú eras un adúltero. Controlaban la educación, controlaban el gobierno, criminalizaban, bueno, como decían, mataron desde los altares, desde los púlpitos, mataron comunista, un liberal y a un evangélico, un protestante, no era pecado. Luchamos, murieron cientos de pastores, cientos de iglesias fueron quemadas, 35 misioneros norteamericanos ingleses murieron. Y a través de toda esa lucha, que muchos fuimos apresados, golpeados, como Enid González, la esposa de Gonzalo Quintero, fue golpeada, fue golpeada de 9 meses de embarazo y no murió. Estoy recordando la historia. Muchos fuimos golpeados ese día, fue terrible en Cali, Colombia, en Popayán, en diferentes partes del país, la persecución era enorme, pero fuimos ganando terreno. En Cúcuta nos tiraron perros encima. Yo tenía que huir de Cúcuta a San Antonio y refugiarme en Venezuela para venir a predicar por la noche y vivir en una casita, en un barrio pobre donde no pensaban ni que yo estaba. Yo no me quedaba en hoteles, dormía hasta en hamacas, en el piso, donde fuera. Con eso logró la iglesia levantarse, con hombres y mujeres que dieron su vida y se sacrificaron. Luego, toda esa guerrilla, todo eso vino. Número uno, porque 50 familias
gobernaban el país con sus riquezas y el poder político. Una injusticia y una división de clases muy altas. La Biblia habla de eso. En Santiago habla de la injusticia de los que usan y abusan del trabajador. La Biblia habla de los que abusan del pobre y el menesteroso. Dios es un Dios de justicia. La diferencia ha mejorado, pero no ha dejado todavía esa injusticia. Está en los niveles bien pobres de los indígenas y muchos sectores del país. El narcotráfico sigue siendo un elemento y el tráfico humano, prostitución, sigue siendo un elemento grande en Colombia. El otro elemento, la idolatría del pueblo. Además de la injusticia y la corrupción de los gobernantes y el abuso de muchos sectores económicos y políticos y de autoridades, no de todas, porque eso ha mejorado muchísimo. Con el crecimiento del evangelio ha mejorado muchísimo. Pero indiscutiblemente tenemos que decir bien claro que la idolatría en Colombia es impactante. Gente subiendo el cerro de la Monserrate a pie, botando sangre, dice, para que le hagan un milagro. La idolatría y la hechicería, especialmente el paganismo de imágenes, y la idolatría ha sido grande en Colombia. La injusticia, la corrupción, la avaricia de los que tienen, todo eso, aunque el país ha mejorado por los justos, las 7.000 simbólicas rodillas, que son millones, que no se han doblado, ha mejorado el país. Pero ¿por qué si la iglesia se ha vuelto tan numerosa, donde alegan iglesias tener 500.000 de miembros, donde alegan tener canales por montones de televisión? Yo sé que, mire, si no me quieren invitar, no me inviten. Pero la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y en 2 Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillara, no los homosexuales, no el gobierno, en Nínive se humilló primero Jonás, después el pueblo y después el gobernante. Yo lo que le quiero decir, si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, entonces yo oiré desde los cielos y contestaré y sanaré su tierra. Sí ha mejorado, pero ¿por qué Colombia no sale de esta confusión? ¿Por qué se apoderan las tinieblas y los movimientos radicales? Porque el homosexualismo, el aborto, la subversión de los valores y la familia, la idolatría, el paganismo, todo eso está rampante. Pero lo peor ha sido que cuando la iglesia ha tenido la oportunidad que no reconocen la sangre de los mártires, que por eso tienen libertades hoy, están muchos líderes llenos de soberbia. A mí no me invitan, pero cuando Dios me invita a Colombia, si no estoy muerto, si no me he muerto, yo iré. No dependo de que el hombre me invite, yo voy y Dios me llama. Comencé mi vida en Colombia. Mis primeros años sufrí, llevo en mi cuerpo las marcas de luchar por esas libertades de Colombia. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué si hay tantas iglesias de 500.000 y 200.000 y que tienen tantos canales de televisión y tienen tantos poderosos ministerios, por qué sigue el diablo adueñado de ese país? ¿Por qué siguen todas estas manifestaciones? Porque todavía las injusticias que hablé, la corrupción que hablé, los atropellos contra los pobres sigue, y el paganismo sigue, la brujería sigue, pero el paganismo idólatra sigue, pero hay una apatía en la iglesia. No todos, pero se ha corrompido hasta tanto la iglesia que no todos, y quiero aclarar, que hay gente, hay líderes de renombre y de poder religioso que han hecho pacto hasta con dinero del narcotráfico para lavarlo, para construir sus imperios. Eso no está pasando solamente en Colombia, está pasando en Guatemala, está pasando en la República Dominicana, está pasando en diferentes partes del mundo. Posiblemente esté pasando aquí mismo en Puerto Rico. Es decir, no todo, la inmensa mayoría son gente buena, pero estas personas que la Biblia dice que es mejor, que el juicio comenzará comenzará por la casa de Dios. Se han vuelto seguidores de hombres
idolatran los líderes religiosos, han creado imperios económicos donde el amor al materialismo, a la fama, al narcisismo, a la idolatría personal ha reemplazado a Cristo. Y el mensaje limpio de la cruz, de lo cual Pablo dice en Gálatas, esté lejos de mí gloriarme, sino por la cruz de Cristo. Oiga bien, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. La gloria de la cruz. Cristo es primero, segundo y después. Han dejado a un lado la senda antigua, no del legalismo. Se han vuelto totalmente amplios en aceptar toda clase de ideología falsa. Han idolatrado líderes evangélicos pentecostales, los han convertido en dioses. Han trastornado la enseñanza bíblica del arrepentimiento. Han convertido hasta el ministerio. Estos son, no todos, porque hay quienes lo han hecho bajo dirección de Dios, pero enormes santuarios y enormes imperios los han construido a base de falsas doctrinas, a base de libertinaje y a base también de corrupción, hasta lavado de dinero del narcotráfico. Es decir, posiblemente lo que haga falta para que Colombia se arregle no es solamente que oremos en las calles y todos lugares para que Colombia se salve de la destrucción. Lo primero que dice 2 de Crónicas 7:14 es: si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, óigalo bien claro, entonces yo contestaré, óigalo bien claro, y yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Oye, y se convirtieran de sus malos caminos. ¿A quién le está hablando? Entonces la culpa mayor de que el problema en Colombia no se haga vuelta, aparte de toda esa injusticia, aparte del abuso de los pobres y los trabajadores, aparte de la corrupción de los políticos, el engaño, la mentira, el abuso, la corrupción del narcotráfico, no. Primero la corrupción, el desvío en la misma iglesia. La iglesia existe numéricamente, existe en grandes imperios, pero el poder se ha perdido. Y esto, y vuelvo y repito, 2 de Crónicas 7:14. Es menester que el juicio comience por la casa del Señor. Y quiero que me ponga bien claro ese versículo ahí, bien claro, porque quiero que usted lo recuerde. Y lo dice bien claro: si se humillare mi pueblo, ¿a quién está hallando? Entonces el problema es que se necesita un avivamiento que comience no en las prostitutas, ni en los homosexuales, ni en los políticos, ni comience en los idólatras y en los brujos, que comience en los narcotraficantes, que comience en el pueblo de Dios. Déjame el versículo ahí. Si se humillara mi pueblo, tiene que comenzar en nosotros, sobre el cual es invocado mi nombre. Y después que se humillaran, en el cual es invocado su nombre, y oraran, dice bien, el clamor está bien, entonces, y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, escúchelo bien claro, y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí Dios le está hablando a la iglesia colombiana. Hoy estamos hablando de Colombia. Lo mismo se puede aplicar a Puerto Rico, a Estados Unidos, a China. Bueno, en China yo creo que no. En China lo que está viendo es un avivamiento y en Irán un avivamiento. Pero aquí está hablando donde se llaman países cristianos. En Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en República Dominicana, pero especialmente en Colombia que estamos hablando hoy. Si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre es invocado, y oraran y buscaron mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, que dejen de hacer lo malo, que dejen de estar enalteciendo hombres y creando imperios para mantener la gente, para mantener esos imperios y olvidando la misericordia y olvidando la humillación y olvidando la gloria de Dios. Entonces dice que entonces se convirtieran a mí.
Aquí lo que pasa en Colombia, estamos hablando, pasa en otros lugares, porque estamos hablando de Colombia, pasa en todo Centroamérica, pasa en el mundo entero, pero ahora en Colombia están idolatrando líderes, son intocables, están idolatrando edificios, están idolatrando imperios y no al hacedor de los milagros, no al Salvador. Y lo dice bien claro: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que si la iglesia se humilla delante de Dios y dejan toda esta vanidad y recuerdan de dónde Dios los sacó y se dejan de gloriarse del poder que tienen político ahora, porque hasta eso ha llegado Colombia. Se han enfermado con sentirse muchos líderes que son poderosos políticamente y se ha perdido el poder del Señor. Este es un mal de diferentes naciones. Este fue un mal de Israel. Y yo he traído este mensaje en el día de hoy, que oremos por Colombia. Aunque no me inviten, aunque me rechacen, cuando Dios me diga que vaya, iré. Y si Dios me dice que no vaya, no iré. Pero pastores, llámense apóstoles, obispos, lo que usted le dé la gana de llamarse. El pueblo tiene que Colombia meterse con Dios y dejar a un lado la soberbia, la idolatría de hombres, la idolatría de imperios y buscar un avivamiento que purifique y la limpieza comience por el altar. Entre el altar y el atrio quiero mis ministros orando. Y el primer llamado a la unidad es no del pueblo, sino del liderato cristiano. Que dejen el tirijana y la búsqueda de gloria que tienen allí en Colombia. Dios me lo revela desde aquí. Se pelean por quién va a salir en la televisión. Se pelean con quienes van a ver el presidente. El presidente no es nada. Dios no necesita a Duque, ni a Biden, ni a Trump. Ellos necesitan. Colombia, ni Estados Unidos, ni Puerto Rico, no. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Necesita a Dios. Y no te necesita a ti ni me necesita a mí. Necesitamos nosotros a Dios. Los presidentes necesitan a Dios. Los líderes necesitamos a Dios. El pueblo necesitamos a Dios. Y darle lugar a que Él tome la grandeza y el control de todo. Padre, bendice esa tierra que se bañó con tanta sangre de tanto siervo tuyo, Padre. Tanto hombre y mujer que dio su vida por ti, Señor. Que traigas un avivamiento, que unifiques el liderato, que esa arrogancia, esa lucha de poder, de quién tiene el templo más grande, quién tiene más gente, quién tiene el imperio más grande, quién tiene más conexiones, quién tiene más poder político. Señor, que todas esas barreras se derriben en Colombia y que tú hagas algo especial y sobrenatural en ese país. Un verdadero avivamiento, como los que han habido en la historia. En el nombre de Jesucristo, Padre. Envía palabra de sanidad, palabra de liberación. Toma el día de clamor en este año, Dios mío, que sea glorioso. Quita los obstáculos, supla las necesidades. Mira este viaje en el cual me encuentro en este momento, Padre Celestial. Oh, Rabashaya, bendice este viaje. Bendice mis hijas, Kim y Catherine allá en la Florida y Freddy. Bendice mi esposa, mi hijo. Bendice todos los que están trabajando con clamor en Venezuela. Francisco, José, Flores, Juan, Grey, toda la gente nuestra en Colombia, toda la gente nuestra en Venezuela, toda la gente nuestra en República Dominicana, toda la gente aquí en Puerto Rico y en América. Deja sentir tu gloria en el nombre de Jesús. Shalom, shalom. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú, tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo, te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón.
el pulso que aviva mi corazón. Yo te vivo y te respiro, eres el pulso que aviva